Tienes un niño que no para de moverse o por el contrario es muy cuidadoso y muy cauteloso a la hora de ir al parque o de montar bicicleta, de correr, de escalar. Tienes pequeños que, no les gusta ensuciarse, les dificulta muchísimo hacer actividades de su diario vivir como bañarse, lavarse la cabeza, que le caiga el agua en la cara, cortarse las uñas, cortarse el cabello, vestirse porque le molestan las etiquetas, le molestan los zapatos, le molesta la ropa, no quiere la ropa apretada, no quiere este uniforme, no le gusta cepillarse los dientes. A la hora de comer quizás tiene aversión a ciertas texturas, siempre come lo mismo, no quiere probar cosas nuevas. Se les dificulta hacer amiguitos del área social porque son penosos. O por el contrario, tienes niños que están continuamente buscando esas sensaciones. No paran, se te acercan demasiado a tu cuerpo, están continuamente apretándote, están continuamente oliendo cosas, tocando. No se pueden quedar quietos en el sofá viendo televisión porque su cuerpo tiene que estar con la cabeza invertida. Están constantemente moviendo su cuerpo. En el colegio te llaman porque no presta atención, no quiere hacer las actividades, molesta a sus compañeros, los vive tocando y tú ya no sabes qué hacer. Si este es tu caso, yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video para que te instruyas sobre qué es integración sensorial, qué es el trastorno del procesamiento sensorial y qué puedes hacer. Empecemos con qué es la integración sensorial. Nosotros estamos continuamente recibiendo información a través de nuestros sentidos todo el tiempo. Desde lo externo, como por ejemplo, yo estoy viendo algo, yo estoy oliendo algo, estoy tocando algo, comí, estoy saboreando, todo a través de los 5 sentidos básicos que conocemos, y también estamos recibiendo información de nuestro cuerpo, o sea, la parte interna que sería la temperatura, si algo está caliente o está frío, la presión, esto me queda como apretado, y el dolor, ¿ok? Entonces, eso sería integración sensorial. Es decir, yo estoy recibiendo información a través de mis sentidos y yo voy a responder adecuadamente a lo que sea que me está estimulando. ¿Qué pasa? Cuando hay un trastorno del procesamiento sensorial, que eso es algo neurológico, quiere decir que del cerebro, la información a través de nuestros sentidos está así como estos cables que están todos juntos, ¿ok? Están enredados. Y la información se queda atascada, ¿ok? Y no viaja hasta la corteza cerebral, donde todo se organiza y donde yo voy a actuar de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Por ponerles un ejemplo, la información auditiva. Al no viajar correctamente, ¿ok? Porque está enredado, hay dificultades en esa parte de organizar esa sensación y de actuar, de integrarla. Entonces son niños que, por ejemplo, a lo mejor se van a tapar los oídos. ¿Por qué? Porque sienten demasiado. O por el contrario, son niños que les encanta tener todo a todo volumen o gritan demasiado. Quizás también tienes niños que de pronto se les dificulta discriminar entre la palabra gato o la palabra pato, ¿ok? Son niños que de pronto tú los llamas por su nombre y no voltean, ¿ok? Porque esa discriminación del sonido les cuesta, ¿ok? Entonces, el trastorno del procesamiento sensorial viene cuando esa información que debería viajar todo por la espina dorsal hasta la corteza cerebral de forma adecuada a través de todos los órganos, la información se queda atascada o pasa de punto A punto Z, de punto Z a punto F en vez de A, B, C. ¿Ok? Entonces, tienes estas señales de estos niños que mencioné anteriormente en esas características que tienen esa disfunción. ¿Ok? Entonces, si tú batallas con niños que de pronto tienen demasiada hipersensibilidad a los sentidos, que los olores les molesta, que los toques, las texturas, la parte de comer, los sonidos, todo lo que es visual es como muy sobreestimulante para ellos, puede que tengan aversión a ciertos sentidos. Luego tienes lo opuesto, la parte de modular, la hiposensibilidad, son niños que están buscando continuamente esas sensaciones.
porque su cuerpo está como que vacío de ellas, ¿ok? En la integración sensorial tenemos los 5 sentidos básicos que tú y yo ya conocemos, pero hay 3 más que son súper importantes. No quiero que te recuerdes el nombre, pero solamente quiero que te acuerdes qué son. El sistema propioceptivo, que es el sistema de fuerza, es todo aquello que me dice, ok, algo me está tocando, quizás demasiado duro o demasiado pasito, o esto me molesta. Si tienes una piedra en el zapato, una pestaña en el ojo, si engordaste unos kilitos y la ropa te queda apretada y te molesta, tienes esa sensación de que, ¡ay, qué fastidio! O si viene alguien corriendo y te abraza muy duro, ¡ouch! Eso me dolió, ¿ok? O de pronto están escribiendo con el lápiz y escriben demasiado fuerte, que rompen el papel con la borra. Bueno, todo esto es el sistema propioceptivo, es el sistema de fuerza, ¿ok? Y el sistema vestibular, el número 2, que esto es lo que tiene que ver con el movimiento, ¿ok? Eso me deja saber a mí si mi cuerpo está quieto, si mi cuerpo está andando, cuando estoy corriendo y luego freno, cuando estoy en un carro, ¿ok? Y estoy en ese frena y acelera, si mi cabeza está en inversión y me deja saber en dónde está mi cuerpo en relación a este espacio. Hay muchos niños que tienen dificultades y se tropiezan con facilidad, se llevan a compañeritos por delante, están continuamente tropezándose con objetos, mesas, sillas o se quieren sentar en una silla y no calculan y se caen al piso. Todos estos niños puede que tengan disfunción en este sistema vestibular, que no quiero que te acuerdes de estos nombres que son complicados, pero es un sistema de movimiento, ¿ok? Y está adentro en los oídos. Y el último, porque mencioné que eran 3 más, es el sistema interoceptivo, que es el que nos deja saber todas las sensaciones. Tengo hambre, tengo sed, tengo llenura, ¿ok? Por eso muchos niños que están dentro del trastorno del espectro autista comen y comen y comen y parecen no estar saciados porque no sienten su cuerpo. Por eso les cuesta muchísimo ir al baño, dejar el pañal, porque no tienen esa sensación de que tengo que hacer pipí o de que tengo que evacuar. Entonces, ese sistema interoceptivo nos deja saber todas las sensaciones. Tengo sueño, tengo sed, tengo hambre, tengo llenura, entre otras. Entonces, es sumamente importante que todo esto esté integrado de forma correcta. En un cerebro neurodivergente, estas sensaciones, como mencioné anteriormente, están todas así cruzadas y no llega esa información como debería llegar y por eso se ve interrumpida esa información. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, número 1, es muy importante llevar al niño a una evaluación con un terapeuta ocupacional. Si está certificado en integración sensorial, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto requiere que le hagan un perfil sensorial a tu hijo para poder ver en qué área o cuáles áreas tu niño presenta esta disfunción, pues para poder hacerle terapia. En los próximos videos estaré hablando qué es el perfil sensorial, de qué trata, cómo nosotros los terapeutas ocupacionales evaluamos a estos niños, qué hacer, qué puedes tú en casa o en el colegio poder decirles a las maestras para poder apoyar a estos niños, qué vas a hacer tú antes de llevarlos al colegio para apoyarlos a cómo descargar un poquito, que presten mayor atención, entre muchas otras cosas. De todas formas, si tú quieres aprender más de este tema, yo tengo un curso grabado en la cual tiene 9 módulos en los que hablo de todo esto, doy la teoría, pero también tengo un montón de videos con ejercicios antes de ir al colegio, cuando llegan del colegio, a la hora de hacer tareas y en la noche, para que tú puedas saber qué hacer con tu pequeño, estar informada y sobre todo que te ayude con todas estas áreas que sabemos que cuando hay niño con trastorno del procesamiento sensorial, batallas mucho tú como mamá, te sientes culpable, a veces les gritas y ya no sabes qué hacer. Y yo no quiero que eso suceda. Yo lo que quiero es que tú entiendas cómo opera el cerebrito de un niño con este trastorno y lo puedas ayudar a él y por ende tú puedas transformar esa relación con él o con ella. Gracias por estar en este video. Nos vemos en los próximos. Recuérdense, voy a seguir teniendo esta línea de videos sobre integración sensorial. Así que cualquier duda, comentario, déjamela aquí abajo que con muchísimo gusto te la respondo.